Hola, bienvenidos. Hoy vengo con un nuevo video. Vamos a describir las características y habilidades que tiene cada persona a través de su número de vida utilizando el tarot. ¿Cómo calcula cada persona su número de vida? Bueno, pues aquí puse un ejemplo. Vamos a necesitar nuestra fecha de nacimiento. Esta es mi fecha de nacimiento, por ejemplo. Es el 6 de enero de 1992. Vamos a sumar todos los dígitos y cuando obtengamos una suma de 2 dígitos la vamos a reducir. Por ejemplo, aquí me dio 28, 2 más 8 me da 10 y nuevamente vuelvo a reducir para que me dé un solo dígito. Ahorita lo vamos a trabajar así y aquí pongo otro ejemplo por si no quedó claro. Si tú naciste el 29 de julio de 1994, vas a sumar todos los dígitos de tu fecha de nacimiento. Cuando llegues a 2 dígitos, los vas a sumar entre sí para que te dé un solo dígito. ¿Ok? Esta serie de videos la voy a separar en 3 partes. La primera va a ser con los números de vida 1, 2, 3, la segunda 4, 5, 6 y la tercera 7, 8 y 9. Ok, bueno, pues vamos a empezar con las personas que tienen como número de vida el 1. Ok, vamos a ver. Bueno, pues las personas que tienen número de vida 1 tienen al arcano el mago. Ok, este es el tarot Rider-Waite, es el tarot más común o el tarot más clásico que, bueno, uno de los tarot más clásicos que se manejan en el tarot. Perdón por la redundancia. Bueno, pues el mago en este tarot está simbolizado como una persona joven y en el Steampunk Tarot está simbolizado como una persona vieja. Ok, el mago suele ser una persona que tiene mucho conocimiento, es una persona que tiene un gran don de aprendizaje, que memoriza muy rápido las cosas. No importa si está representada como una persona joven o como una persona vieja, bueno, perdón, no vieja, sino como una persona ya de una edad más avanzada. En ambos simboliza una persona con mucho conocimiento. Puedes ver que arriba de su cabeza hay un símbolo de infinito, ¿ok? Y esto representa el conocimiento que tiene esta persona. Suelen ser personas que desde jóvenes descubren sus talentos o desarrollan sus talentos potencializándolos al máximo. Por ejemplo, que tengan cierta habilidad para tocar instrumentos, que memoricen muy fácilmente otro idioma, que tengan habilidad para desarrollar operaciones matemáticas. Estas personas no solamente aprenden y memorizan muy rápidamente, sino que también ponen en práctica ese conocimiento o ese aprendizaje que llevan dentro. Suelen ser personas que se desarrollan muy fácilmente en el área físico-matemáticas. Pueden ser médicos, pueden ser químicos, físicos, biólogos, ingenieros. No solamente tienen la capacidad para procesar ese conocimiento, sino también para aplicarlo, y además son personas que en su área son muy responsables, son personas que les gusta estar innovando, son sumamente creativas y que no se quedan solamente con lo que les explican o con lo que aprenden, sino que van más allá. Estas personas por ejemplo, pueden estudiar no solamente una carrera, sino que otra carrera muy distinta a la que ya estudiaron. ¿Por qué? Porque son personas con mucha hambre de conocer más, de saber más, de complementar más su vida. Ya te mostré estas dos imágenes. Este es el tarot Rider, este es el tarot Steampunk. Y vamos con el tarot Osho Zen. El tarot Osho Zen es un tarot que está orientado más hacia la espiritualidad. Y bueno, pues
en este tarot está simbolizado como la carta de la existencia. Puedes ver que es una persona que está sobre una flor de loto observando el cielo absoluto, las estrellas, el infinito. Ok, de esto a lo que me habla el tarot Osho Zen es de que es una persona que a veces se pregunta, ¿cuál es el objetivo de que los humanos estén en la Tierra? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros aquí? ¿Habrá vida después de la muerte? Son personas que no solamente trabajan en lo físico, sino que también pueden preguntarse sobre los temas espirituales. Y también esta carta de la existencia me habla de que las personas que están regidas por el arcano, el mago, son personas que aparentemente pueden llevar una vida muy cómoda o una vida perfecta en cuanto a la escuela, en su trabajo, pero pueden ser personas que tienen dificultad para socializar o para tener una pareja o para relacionarse con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo la pasan abstraídas o invirtiendo ese tiempo en sus responsabilidades, como puede ser la escuela o el trabajo. ¿Ok? A menudo suelen ser personas un poquito solitarias. Entonces, si tú eres una persona que está regida por el arcano el mago, checa cuáles son las virtudes y fortalezas que te acabo de describir y trabaja en las áreas de oportunidad que tú digas, bueno, pues a lo mejor si soy un poquito solitario, me gustaría tener más amigos, salir más. Bueno, pues voy a empezar a trabajar en eso porque quiero ser feliz, quiero cambiar mi vida, ¿no? Ok, bueno, pues hasta aquí tu lectura, grupo número 1, y me voy con el número 2. Personas que tienen el número de vida 2. La suma sacerdotisa. Este es el tarot Rider White. Aquí está el nombre de la carta, que también se conoce como la papisa. La suma sacerdotisa suele ser una persona con mucho conocimiento. Es verdad que suele ser una persona con mucho conocimiento a través del estudio, pero este conocimiento que tiene la suma sacerdotisa viene más de la intuición. Tú puedes ver cómo atrás de la imagen de la suma sacerdotisa hay unas granadas que simbolizan el conocimiento que no caduca. ¿Ok? Bien decimos que lo que se aprende no se olvida, y es correcto, pero también este conocimiento que tenemos en la parte de la intuición es un conocimiento que no se va a perder, o es un conocimiento que no caduca en ninguna etapa de nuestra vida. No es un conocimiento que se pueda probar o que tú puedas comprobarlo a través de cosas físicas. Simplemente lo sabes porque lo sabes. Y es algo que muchas veces te puede orillar a desistir o a avanzar en decisiones que tú tienes ya tomadas o que estás por tomar. ¿Ok? Aquí la suma sacerdotisa se encuentra entre dos pilares que simbolizan esa equidad que tiene la persona. También en la carta de la suma sacerdotisa encontramos muchas figuras, como podría ser la luna, ¿okay? O muchas figuras de la luna, ¿no? De las fases de la luna. En esta carta simbolizan la parte de la feminidad en una mujer. No importa si tú eres hombre o eres mujer, la suma sacerdotisa me habla de que tú tienes un don o un poder para desarrollar tu intuición o para desarrollar algún tipo de don más allá de lo material, como podría ser la clarisensibilidad, el clariconocimiento, la clareaudiencia, la clarividencia. ¿Ok? Entonces, aunque tú seas hombre, puedes
dedicarte a alguna mancia, como leer las cartas, leer el café, leer el huevo, leer la mano, alguna de esas mancias. Si a ti te gusta, tienes ese poder para poder desarrollarlo y tienes esa facilidad para desarrollar ese tipo de, de actividades, si tú así lo quieres, obviamente. La suma sacerdotisa es una persona que radica, o la base de su poder está dentro de su corazón, dentro de su intuición, el creer en sí mismo. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, tienes como arcano de vida la suma sacerdotisa, puedes dedicarte a las artes literarias, a la poesía, a las ciencias sociales, claro, si eso te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tu intuición va a jugar un papel clave en el desarrollo de tu vida y de tu carrera. Hace rato hablábamos de los elementos que era la luna, y bueno, la luna no solamente simboliza la parte femenina, sino también simboliza esa parte maternal que puedes tener oculta y que era totalmente insospechada para ti. Hace un tiempo una consultante me preguntaba si ella podía ser una buena mamá, porque definitivamente no quería ni tener la paciencia ni los conocimientos para criar a su hijo que ya venía en camino, ella estaba embarazada. Y bueno, pues me salió la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa habla bien de la feminidad y de este conocimiento que tienen las mujeres, pero también puede hablar de la maternidad. Entonces, aunque una persona crea que no puede o no está apto para tener un bebé o a un hijo que viene en camino, lo que me decían las cartas es: confía, tú puedes hacer un buen trabajo, claro que vas a poder criar de una manera adecuada a tu hijo, simplemente ten más confianza en ti, ¿ok? Entonces ese es principalmente el poder de las personas que están regidas por el arcano número 2. Muchas gracias y pasamos con el arcano número 3. El arcano número 3 es la emperatriz. La emperatriz está representada por una mujer. Nuevamente te digo, no importa si tú eres hombre o si tú eres mujer, vamos a ver el mensaje general que tienen los arcanos. Está representado por una mujer con una bata que va desde los hombros hasta los pies, y suele representarse como una mujer embarazada. Recuerda que las mujeres embarazadas utilizan ropa holgada para que no tengan ninguna molestia en su cuerpo con el crecimiento de su panza, de su abdomen, ¿ok? La suma sacerdotisa me habla de que si tú eres mujer, puedes ser una mujer muy fértil o una mujer que no solamente puede dejar descendencia física, llámese hijos, nietos, bisnietos, no solamente a eso. La suma sacerdotisa me habla de una persona que está aquí en la tierra cumpliendo la misión de dejar un legado físico a los demás seres humanos. Puedes dejar, por ejemplo, un legado a través de tu conocimiento, a través de tus obras, a través de tus poemas, a través de leyes, decretos. Eres una persona que está aquí para ser recordado por más generaciones hacia adelante. Eres una persona que tiene que dejar huella, o que puede dejar huella, si tú así lo quieres, obviamente, en la vida de otras personas. La emperatriz, a diferencia de la suma sacerdotisa, sí es una persona con mucho conocimiento y está representada como una persona muy fértil y como una madre, pero es un equilibrio entre el conocimiento que tiene esta persona, el conocimiento, la intuición y la bonanza que puede generar. Esto que tú ves aquí abajo de la carta es trigo. Entonces el trigo se convierte en pan. Y lo que me dice esta carta es: tú eres una persona muy creativa, eres una persona que tienes
el don de desarrollar la creatividad. ¿Ok? Este es el tarot Osho Zen. Con tu creatividad puedes llevar a lo más alto las actividades que tú realices y por añadidura vendrá la abundancia económica. Por añadidura vendrá una vida plena, una vida muy abundante. ¿Por qué? Porque tú le estás poniendo el corazón y la creatividad para realizar las cosas a las que tú te quieras dedicar. Por eso es que te digo que tú eres una persona que puede dejar un legado hacia otros, a lo mejor a través de tu ejemplo, a lo mejor a través de leyes, de decretos, inventando nuevas cosas. Eres una persona que definitivamente estás destinada o destinado a dejar una huella en la humanidad. ¿Ok? Bueno, y otra cosa que te quiero decir, además de lo que me dicen aquí las cartas, es que tienes un don de mando. Si tú ahorita no te sientes capaz o no encuentras esa habilidad para dejar un legado aquí en la tierra o en tu familia, en tu comunidad, recuerda que la emperatriz es una persona de la nobleza y tiene aquí un cetro, y el cetro representa ese don de mando que pueden tener las personas. Entonces, si tú eres una persona que ahorita tiene un poquito de miedo a enfrentarse a diversas situaciones, o que dices, híjole, es que yo no encuentro cuál puede ser mi legado o cuál puede ser ese granito de arena que yo aporte a la humanidad, recuerda que tú tienes ese poder en tus manos y que puede despertarse en cualquier época de tu vida. ¿Ok? Muchas gracias a las personas que vieron este video. La segunda parte viene el número de vida 4, 5 y 6. Me despido y si gustas suscríbete a mi canal. Bye.